Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a revisar un video más para finalizar el análisis en frecuencia del amplificador emisor común. Bueno, ya habíamos revisado cómo realizar el análisis para las bajas frecuencias. Ahora vamos a revisar los detalles que nos faltarían para realizar el análisis en alta frecuencia. Bueno, aquí, como ya dijimos en la teoría, C1, C2 y CE establecen, junto con sus constantes de tiempo asociadas, la respuesta en frecuencia en la parte de frecuencias bajas, ¿no? Establecen cuál va a ser la menor frecuencia que el amplificador podrá manejar. Ahora lo que vamos a ver acá por simulación es cómo encontrar la máxima frecuencia que el amplificador podría manejar. Bueno, entonces, como dijimos, en altas frecuencias C1, C2 y C3 van a tener una reactancia muy pequeña, con lo cual serían cortocircuitos, ¿no? Entonces, si consideramos eso, ¿no? Que aquí hay un corto, que aquí hay un corto y que aquí hay un corto. Bueno, ¿qué es lo que veríamos? Dijimos, bueno, básicamente así como está el circuito, el único capacitor que definiría el comportamiento en altas frecuencias sería CL, ya que queda aterrizado entre el nodo de salida. Está conectado al nodo de salida con tierra a través de él, y como decíamos, pues entonces esa pequeña señal VCC lo sustituimos por un corto, entonces R3 estaría aquí aterrizado, acá RL también, y así como estaría esto, el único capacitor sería CL. Y entonces tendríamos que la frecuencia de corte superior estaría dada por el paralelo de RC. Bueno, déjenle cambiar aquí el nombre, RC. Y RC en paralelo con RL. Bueno, como vemos, RC es un K en paralelo con RL, pues esto va a resultar finalmente casi en un K. Entonces la frecuencia de corte bajo estas condiciones estaría dada por 1 sobre 2 pi RC. Esto sería, digamos, 2000 por pi por C, que son 60 picos. Ahí estaría 1 sobre X, y esto vemos son prácticamente 2.6 megahertz. Ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos acá nuestro análisis.op, agregamos nuestro análisis.ac por décadas, puntos por década. Pues yo suelo poner 100. Ustedes pueden poner menos, como hemos dicho, podrían colocar 10, pero menos que 10 ya no es conveniente, ¿no? Bueno, ¿desde qué frecuencias quiero que empiece? Pues como ya vimos que la frecuencia inferior es más o menos de 1K, podemos empezar con 100 Hz, con 100 Hz, y vamos a terminar en, como vimos aquí, 2.6 megas, pues quizá podríamos terminar en 10 megas, ¿no? Ya que en esa década es a donde deberíamos encontrar la frecuencia de corte superior. 10 megas, pues esto describe como 10 meg, o también podríamos escribir 10E6. Así, ¿no? E6. ¿Sí? Cualquiera de los dos notaciones es válida. Entonces acá lo colocamos, guardamos los cambios en el archivo, corremos el análisis.
Bueno, aquí nos está mandando esto. Y dice, bueno, en tu fuente VGen no has agregado el valor del estímulo AC. Pues en efecto, ¿no? Entonces nos vamos aquí, damos botón derecho, nos vamos a avanzado, amplitud unitaria, fase 0, ya explicamos por qué. Ok, guardamos esto, corremos el análisis. Ahora sí ya no lanzó ningún warning, ni error, ni nada. Y entonces nos interesa ver la respuesta en frecuencia en la salida. Ahí está. Y bueno, en efecto vemos, empieza a reducirse esto. Vamos a ver aquí. Tenemos pues 34.6, buscamos la frecuencia a 31.6. Por ahí estamos. Ahí está, 2.68 MHz. Nos había salido 2.65 MHz. Bueno, vemos que esto pues empata muy bien. Y como podemos ver, pues también lo que hemos comentado de la fase, ¿no? Aquí a frecuencias medias tenemos una fase más o menos constante de 180 grados. Hacia acá se retrasa otros 90 grados, con lo cual aquí empieza a acercarse esto a 270. Y hacia acá se adelanta, ¿no? 90 grados, con lo cual, perdón, bueno, exactamente a la frecuencia de corte son 45 grados, y después se acercaría a 90, como vemos ahí, ¿no? Bueno, aquí podemos comprobar la fase. Tenemos y más o menos la fase pues también coincide, ¿no? 180 menos 45. Pues ahí vemos, ¿no? Se empieza a acercar. 180 más 45, 225. Pues lo que tenemos ahí, ¿no? 224.8. Ok, entonces como vemos, pues la teoría ahí se va cumpliendo. Bueno, ¿qué nos falta aquí? Aquí nos falta declarar las capacidades parásitas del transistor, que dijimos que pues también contribuyen. ¿Y cuáles son las capacidades? Pues bueno, la que aparece entre la base y el colector, que se refleja como una capacidad de Miller en la entrada, que es esa capacidad multiplicada por la ganancia, y en la salida se refleja como esa capacidad, ¿no? Conectada en paralelo con CL. ¿Qué otra capacidad interviene? En la entrada, la capacidad base emisor, que esa tiene dos contribuciones: la capacidad de unión y la capacidad de difusión, ¿no? Es decir, la capacidad debida a la corriente que está pasando y que inyecta carga en exceso en el lado P, es decir, en la base. Bueno, entonces, como recordarán, habíamos dicho, estos valores de capacidad se declaran aquí en SPICE como CJE para la capacidad de base emisor. Entonces colocamos acá CJE.
Uh-huh. Y esta capacidad, pues igual, ¿no? Por lo que nos dice el fabricante es que es igual a 25 picos. Uh-huh. Y la otra capacidad, que es la C, capacidad de base colector, pues aquí se declara como CJC, y este es igual a 8 picofarads. ¿Sí? Datos del fabricante. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más nos falta para declarar el tiempo de tránsito en la base y poder calcular la capacidad de difusión? Pues el dato se representa aquí como TF. Entonces TF igual a, y en este caso el fabricante nos dice que este valor de TF es igual a 400 picosegundos. Entonces colocamos acá 400 menos 2. Uh-huh. Pues con esto ya estaría más completo nuestro modelo. Y ahí está, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, bueno, como ya dijimos, pues en la teoría vamos a tener entonces aquí una capacidad, en la entrada, o base emisor, que va a ser igual a la capacidad de unión, que es CJE. Digamos, Cin va a ser igual a CJE más la capacidad de difusión, y la capacidad de difusión, esta CDIF, es igual a la corriente en el emisor, que bueno, que es casi igual a la corriente en el colector, multiplicado por el parámetro TF. Y todo esto TF, y todo esto dividido entre el voltaje térmico BT. Bueno, y como vemos, si recordamos, la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector, y la corriente de colector dividida entre BT nos da la GM. Entonces también podríamos decir que esto es igual a GM por el tiempo de tránsito en la base TF. TF, ok. Y así tendríamos la capacidad de difusión. Bueno, pero aquí también tenemos que sumar la capacidad de Miller. C Miller. Y la C Miller, ¿a qué fue igual? Pues bueno, con el teorema de Miller, pues es la CJE, perdón, CJC, por el valor absoluto de la ganancia en voltaje AB. Y esto es igual a la capacidad de Miller. ¿Sí? Entonces esa sería la totalidad, ¿no?, de nuestra capacidad de entrada. Entonces, bueno,
Ustedes recordaron, hicimos los cálculos en la clase de todo esto, y sí que daba una capacidad más o menos grande, como de 349 picofarads. Y como les comentaba, pues ahí es algo muy importante darse cuenta de que esta capacidad, aunque aparentemente acá pues vemos que es pequeña, el efecto de la multiplicación de Miller, pues nos da una capacidad más grande, ¿no? Finalmente viene siendo la capacidad más grande de todas, ¿no? Bueno, recordar también que esta capacidad se reduce un poco porque esta unión está en inversa, y si un diodo está en inversa, su capacidad de unión se reduce por el voltaje inverso aplicado, ¿no? Ok, y en el nodo de salida, otra vez C2 no tiene nada que ver porque estamos a frecuencias altas y su reactancia es 0, ¿no? O muy pequeña. Pero en el nodo de salida queda la capacidad de salida del bipolar, que en ese caso es la misma capacidad de unión base colector, la de 8 picos, pero multiplicada por vamos a decirle C out, ¿no? La capacidad en la salida entonces es la CL más la CJC multiplicado por, y aquí es 1 más 1 sobre AB, el valor absoluto de AB, ¿sí? Entonces, como AB pues es usualmente grande, 1 sobre AB se hace muy pequeño, y esto viene siendo al final pues igual simplemente ACL más CJC. Entonces la contribución importante de CJC se refleja en la entrada, aumenta la capacidad de entrada del amplificador. Bueno, y entonces en este caso pues como CL es de 60 picos, más CJC, que es algo menor a 8 picos, pues quien va a dominar va a ser la CL. Entonces, bueno, ¿qué frecuencia de corte esperamos? Pues ahora esta nueva, que va a ser entonces pues también la resistencia equivalente que ve el capacitor es de 2K, con lo cual tendríamos 2000 por pi por C, donde C va a ser, digamos que 60 picos más, si recuerdan, esta capacidad de 8 se redujo más o menos a 6 picos, entonces tendríamos 66 picos, por 66 por 10 a la menos 12, pues va a ser un poco menor a lo que teníamos, ¿no? 2.4 megahertz. Entonces esperamos algo así, ya que la capacidad que está quedando acá, la de Miller, aunque es grande, bueno, podríamos si recuerdan de la clase, la capacidad de Miller nos daba de 300 300 picos, ¿no? La ganancia es 50 por 6 picos por 6, pues ahí está, ¿no? 300, esto está en picos, ¿no? Entonces son 300 picos, y
acá la cuestión era que la resistencia equivalente que veía esa capacidad, pues era el equivalente de Thevenin de estas dos, en paralelo a su vez con la resistencia del generador, y todo eso terminaba dando prácticamente Rgen, que son 75. Entonces si tenemos 75 por 2, 150, ¿no? 150 por pi por 325 picos, ¿no? De la suma de capacidades. Bueno, 25 de la de unión, y la de difusión nos daba 24 picos, entonces serían 49 picos, y 300 serían 349. Entonces esto por, bueno, a ver, sería 150 por pi por 349 por 10 a la menos 12, igual a esto. 1 sobre x, y aquí tenemos pues 12 150 por pi por 349 por 10 a la menos 12, igual a esto. Ok, ahí está. 6 megas. Entonces, bueno, esta de acá causa 6 megas, la de acá de la salida causa 2 megas. ¿Cuál prevalece? La de la salida, 2 megas, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Que finalmente, aún declarando estas capacidades, la ganancia, bueno, mejor dicho, el ancho de banda resulte en la frecuencia superior alrededor de 2 megas. Ok, entonces guardo esto, ya está aquí entonces todos los parámetros del modelo. Corremos esto, buscamos acá nuestra frecuencia en 31.6. Pues ahí está, 1.6 megas sale. Bueno, pues el cálculo revela una frecuencia un poco mayor a lo que tenemos aquí, pero en el caso de las mediciones sí que coincidía un poco mejor con el cálculo teórico, ¿no? En las mediciones sí que obtuvimos aproximadamente 2 megas. Bueno, fuentes de error, ¿no? Es decir, ¿por qué está saliendo esto? Bueno, hay varios detalles aquí. Nosotros consideramos que la capacidad colector base se está reduciendo por la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Pero en realidad SPICE maneja una ecuación un poco diferente. La ecuación que maneja SPICE para la CJC reducida, digamos, red de reducida, es igual pues a la CJC que nos dan, y esto dividido entre 1 menos el voltaje inverso, ¿no? El voltaje base colector que se esté presentando entre un potencial, el potencial de unión. Nosotros asumimos que el potencial de unión era 0.7,
Entonces, pero él acá el potencial de unión, si no lo declaras, considera que es más o menos de 0.75. Ajá. Y aquí este paréntesis, digamos, sería para indicar la raíz cuadrada, ¿no? Nosotros dijimos, pues aquí es SQRT de esto. Pero el SPICE no considera la raíz cuadrada, sino que considera la raíz cúbica, a la 1/3. Entonces, pues todo eso ahí hay fuentes de error, ¿no? Sí, con lo cual la capacidad, si se fijan, se reduce menos. Sí, esta es la ecuación que considera el SPICE para estimar la capacidad. Esa es una fuente de error, y pues hay algunas otras, ¿no? Sobre todo acá de la corriente que está pasando en la base y todo esto, que son lo que finalmente nos lleva a esta diferencia entre el cálculo y lo que estamos midiendo acá, ¿no? ¿Sí? Que sería ahí. Se fijan, hace un momento que calculamos sin tener ninguna capacidad parásita en el transistor, sí coincidió muy bien, pero ahora al meter capacidades parásitas en el dispositivo ya empezó a cambiar. Las ecuaciones que maneja SPICE pues sí son mucho más complicadas que las ecuaciones simples que usamos. Eso lo pueden ustedes consultar acá, ¿no? En esto, y aquí LT SPICE, elementos de circuito, y por ejemplo se van a el transistor bipolar, y aquí viene como en todos los parámetros que se usan y sus valores por defecto, ¿no? Mira, por ejemplo, MJC es el factor, se dice, ¿no?, exponencial de la unión base colector, .33. El potencial de unión del base colector, .75. La capacidad de unión, si no le dices nada, considera que es 0, y así también en el caso de la base emisor también considera .33 y .75. Cosas que, bueno, nosotros no las consideramos así para simplificar los cálculos. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no?, de la corriente de saturación, si no la declaramos. Bueno, pues así es. Eso sería todo por hoy. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos el lunes en la clase. Gracias, buenas tardes. Chao.